Us interessen els misteris? Coneixeu el món ocult que ens envolta? Sabeu què és l'orientació humana? Si és així, presteu atenció al programa que ara comença. Misteris, amb Sebastià Darbó. La parapsicologia, la ciència de l'inexplicable. El doctor Manuel Sans, aquest que esteu veient aquí, ha estat aquí, hi ha 2 programes. Ara ha tret aquest llibre, La supraconsciència existe, vol dir que després de morir seguim existint. Aquest és el llibre. Aquí el tinc a la mà, el veieu, no? És de Planeta, efectivament. La seva popularitat, el seu èxit, el seu missatge tan contundent que dona, té tant d'èxit que fa que el doctor Manuel Sans estigui donant voltes pel món, no? Fent conferències, explicant aquesta possibilitat de vida més enllà de la mort. I també això impossibilita que pugui venir quan nosaltres voldríem aquí al programa de televisió. Aleshores, com ja ha estat aquí 2 vegades, ara estarà aquí la tercera, però ho fem a través de les imatges del programa Nueva Humanidad Televisión, que fa el company Francisco García, i el fa en castellà, parlat en castellà, perquè és per tota Sud-amèrica, també, no? Aleshores, perquè veieu el seu missatge del doctor Manuel Sans, anem ara a passar aquest programa de Nueva Humanidad Televisión, on encara que parli castellà, no és l'idioma vehicular d'aquest canal, que ens pugui transmetre el seu coneixement sobre aquesta supraconsciència que explica en aquest llibre que existeix. Per tant, crec que és un missatge positiu de pervivència més enllà de la mort. Comencem l'entrevista. Hola, muy buenos días, 10:49 minutos de la mañana de hoy, viernes, día 27 de septiembre. Un gusto saludaros a todas y a todas las personas que nos estáis viendo, los que lo veréis a posterior este gran entrevista que vamos a tener hoy con un prestigioso doctor médico ya conocido por muchísimos de vosotros. Me estoy refiriendo al doctor Manuel Sans Segarra. La supraconsciencia existe, vida después de la vida. Venimos a presentar hoy su gran libro, publicado por Editorial Planeta, prólogo de doctor Mario Alonso Puig, nada más y nada menos, y con él vamos a desvelar partes de las ECMs, la supraconsciencia, existe vida después de la vida. El doctor ha dedicado años a la investigación de la supraconsciencia y las experiencias cercanas a la muerte, un tema que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Se ha convertido en un fenómeno, tiene ya 6 ediciones, no 5, 6 ediciones, en menos de una semana que lleva publicado su libro, teatros llenos, en la lista de libros más vendidos y además tiene un interés internacional de los derechos de traducción. Doctor, bienvenido, gracias por la labor que está haciendo con sus conferencias, publicar su primer libro, que ya era hora verlo a la luz. Muchas gracias, amigo Francisco, por la invitación. Realmente yo ya conocí, había estado aquí contigo, me hace mucha ilusión compartir estos momentos y evidentemente si ayuda a abrir luz a la comprensión de nuestra auténtica identidad a alguna persona, me sentiré muy satisfecho. Muchas gracias por tu amable invitación. Lo estás haciendo porque estás ensanchando y agitando conciencias de muchas personas que eran incrédulas con las ECMs y la supraconsciencia y la conciencia local, y gracias a tus conferencias, a tus entrevistas que estás ofreciendo tantos, estás despertando mucho interés y mucha conciencia sobre esta temática tan importante. Porque, como dijiste una vez en una frase que nombraste, que no está preparado para morir, no está preparado para vivir. ¿Es así? Totalmente. Se muere, el ser humano se muere como se vive. Si su concepción existencial se fundamenta en un materialismo, en una ontología material, entonces su identidad corresponde al ego, yo la llamo la falsa identidad, el no yo. Como está, depende totalmente de
el materialismo, la muerte física supone el fin de su existencia. Por esto, en nuestra sociedad en la que impera una gran egomanía, hay un miedo tremendo a la muerte. La muerte sigue siendo un tabú, porque nuestra sociedad se fundamenta en la identidad falsa, en el no yo. Por lo tanto, si vive de esta manera, al llegar a la muerte, no miedo, pánico tiene la gente, porque sabe que desaparecerá definitivamente. En cambio, nosotros no somos ego. Necesitamos el ego, nuestra dimensión humana, pero tenemos que tener un ego controlado por nuestra auténtica identidad, que es la supraconciencia, que es lo que yo pretendo demostrar con hechos reales, objetivos demostrados y otros aspectos científicos con una base científica, que nuestra auténtica identidad no es el ego, sino que es algo superior, es nuestra supraconciencia. Es pura energía. Exacto. Esto, si lo intentamos justificar con el método científico materialista, sobre una ontología materialista, no se puede demostrar. Se pueden demostrar que hay una serie de hechos que no tienen explicación con el método científico, pero no permite explicar realmente el mecanismo íntimo de producción de estos fenómenos que el método científico dice que son trascendentes y no tienen explicación. En cambio, abordándolo a través de otra disciplina, como es la física teórica, que estudia las partículas subatómicas, entonces sí que vemos que la concepción estructural del universo cambia. Ya no es la materia, sino que realmente todo es energía. Y con esta visión energética del universo sí que observamos un gran paralelismo entre lo que cuentan los pacientes en las experiencias cercanas a la muerte y la realidad estructural del universo. De todas maneras, hemos de pensar que el método científico, yo como médico, es lo que enseño a mis alumnos en la Facultad de Medicina y a mis residentes durante 5 años en el servicio de cirugía para formarlos en la especialidad de cirugía general y digestiva, es fundamental. Es lo que nos permite el progreso científico y tecnológico. Gracias a este progreso, por ejemplo, la vida media de la población humana pues, se ha doblado en 100 años. Antes era 40 años, hace 100 años, y hoy sobrepasa los 80. Es decir, que el método científico es fundamental. Pero el método científico siempre ha visto que hay una actitud de un abismo, una separación, una contradicción con todo lo que es filosofía trascendente, ideología trascendente. La física teórica nos demuestra que se complementan perfectamente. Tanto el método científico, que estudia lo objetivo, lo real, lo macroscópico, lo que podemos ver y tocar, con lo que es energía pura, que no la podemos ver, son las partículas humanas, y se complementan. Hay un símil muy claro, que es materia y ciencia. Antes el método científico no lo aceptaba, pero con la física teórica es partícula, que es materia, onda, que es energía. Es el equivalente entre materia y espíritu, o sea que se complementan perfectamente. Raymond Moody y otros doctores y psiquiatras han investigado también, como lo has hecho tú, sobre el tema del proceso de la muerte, y explican una serie de etapas una vez que abandonamos el cuerpo físico. Todos vais a parar al mismo lugar, al mismo sitio. No hay duda ninguna. Ninguna. Esto precisamente, esto es una de las cosas que yo como científico, cuando tuve el primer contacto con un paciente que estaba diagnosticado de muerte clínica por un traumatismo muy importante, al recuperarlo, volverlo a la vida, pues entonces él me contó estas manifestaciones que definimos, unas vivencias y experiencias que se definen como experiencias cercanas a la muerte, que coinciden exactamente con el tiempo en que él clínicamente está muerto. Esto, lógicamente, como científico, yo esto no me lo expliqué. Entonces, cuando empecé a investigar, y me encontré con estos autores que has dicho tú, Bruce Greyson, Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross, Melvin Morse, o sea, toda la gente que se ha preocupado. Bruce Greyson, por ejemplo, hace años y años. Él lo ha estudiado muy profundamente, es profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Entonces él ha visto que se repiten una serie de ítems en todos los enfermos, que los ha cualificado o clasificado, son 16 ítems,
que pueden tener los enfermos y todos tienen lo mismo. Esto es una de las cosas que me llamó la atención al principio cuando empecé a investigar. ¿Cómo puede ser que hay miles y miles y miles de casos descritos en la bibliografía mundial y todos tienen una estructuración lógica parecida? Esto quiere decir que aquí hay algo que no sabíamos y que no sabemos, pero que justifica esta incidencia tan elevada con las mismas características. No es algo casual o anecdótico, sino que esto es algo cierto que se repite. Lo que hay que hacer es buscar por qué se produce, es decir, el mecanismo íntimo de producción. Y esto es lo que yo pretendo explicar en el libro. En el libro. Me hace mucha ilusión, ¿eh? Yo había publicado libros de medicina sobre cáncer de páncreas, estas cosas, pero realmente yo nunca me había pensado que llegaría a publicar un libro sobre un tema trascendente como es la supraconciencia. Pero he tenido una necesidad interior de publicarlo. Ha colaborado mucho conmigo una persona a quien quiero mucho, que es Juan Carlos Cebrián, un periodista, pues que ha contribuido mucho, sobre todo en las entrevistas con pacientes que salen aquí, que han tenido una experiencia cercana a la muerte. El periodista tiene una capacidad pues muy importante en cuanto pues a captar los fenómenos de la gente y poderlo expresar de una manera pues muy clara, y en este sentido él me ha ayudado mucho. Y has hecho una parte también de biografía tuya dentro del libro. Sí, esta también la puse. ¿No? Yo estuve pensando en eliminarla, pero él me solicitó, pongámoslo, bueno, y al final se puso. Tienes una gran carrera de investigación, de doctorados, y es positivo y bueno que la persona sepa que no lo habla cualquier persona, esto que estás diciendo aquí. Esta es una de las cosas, Francisco, que en un hospital universitario, que hay universidad y un hospital de nivel 3 de alta especialización, la medicina tiene que fundamentarse, es lo que les explico a los alumnos siempre, en un trípode: la asistencia, la docencia y la investigación. Y si falla uno solo, se hunde. Entonces, siempre he estado muy rodeado de investigación y con una gran necesidad de investigar. Aparte de esto, tenemos residentes que quieren hacer la tesis doctoral, entonces pues te estimulan y hay que buscar. Mucha investigación primaria en el laboratorio con animales de experimentación, tenemos un gran estabulario en Belviche, y después la investigación clínica en la cabecera del paciente, recogiendo datos para poder sacar conclusiones clínicas. Esto pues continuamente hay muchas vías de investigación en Belviche, es un hospital en este sentido muy positivo, y esto siempre es precisamente cuando esta inquietud investigadora, cuando descubrí por primera vez este fenómeno que salía de los principios fundamentales que me rigen a mí en el método científico, dije, aquí pasa algo que yo no sé. Y es por esto mi inquietud investigadora que entonces me metí, empecé a investigar en este fenómeno trascendente, y el resultado final es el libro que tú tienes en la mano. Todos coincidís, como decíamos, Manel, en unos ítems iguales, ¿no? ¿Cuál sería el primer proceso, el segundo, el tercero, el cuarto? Sí. ¿Qué pasa a la persona una vez que deja su cuerpo físico? Todos empiezan igual. Lo primero que tienes es una sensación de salida del cuerpo. Y desde una posición elevada ven lo que está ocurriendo en la sala donde se les está reanimando. Ellos tienen una gran sorpresa porque no entienden. Estos enfermos, ellos ni sabían que existía este fenómeno de la experiencia cercana a la muerte. Entonces, imagínate tú una persona que de golpe y porrazo sale fuera y desde una posición elevada ve un cuerpo allí, identifica su cuerpo. Entonces no lo entiende, ¿cómo puede ser? Y ve una serie de sanitarios que están haciendo pues maniobras de reanimación sobre su cuerpo. Anecdóticamente te diría que tengo un caso de una personal de mi hospital que nos conocía perfectamente al equipo médico que en aquel caso le atendí y que nos reconoció perfectamente. Cuando me contó su experiencia cercana a la muerte, al ver su cuerpo, me dijo, vi mi cuerpo y usted, me dijo a sí mismo, me hacía masaje cardíaco y me pinchó el corazón, como hay que hacer. El doctor tal, con el nombre y apellidos, me intubó la anestesista y me ventilaba. La doctora tal de hematología me pasaba, que nos conocía, nombre y apellido. El de trauma le inmovilizó una fractura que tenía, con nombre, es decir, que identifican perfectamente lo que está ocurriendo. Esta enferma entonces tuvo una sensación, como nos conocía, a ver qué pasa. Se acercó, no pueden comunicarse con los medios habituales de comunicación, hablando.
Entonces me tocó. Su sorpresa aún fue más grande. Al tocarme, pasó a través mío. Atraviesan estructuras de distinto gradiente energético. Con una facilidad tremenda atraviesan paredes, cuerpos. Supongo que han visto la película Ghost muchas personas de Estaba ustedes. pensando en ella ahora. En la película Ghost se ve perfectamente que matan al protagonista, su cuerpo físico es muerto, pero sale la supraconciencia. Y se acuerdan que pasa perfectamente a través de un camillero con una camilla, se acuerdan, ¡brum!, pasa a través suyo, pasa a través de paredes, etcétera, el metro, todo esto. Te explican exactamente lo mismo. Esta enferma pasó a través de las paredes y me describió con toda clase de detalles lo que estaba ocurriendo en todas las dependencias del servicio de urgencias, que yo después fui a comprobar con ordenadores y hablando con el personal, y puedo certificar que exactamente lo que me contó es lo que estaba ocurriendo. Y no es el caso mío. Pueden coger la biografía y verán que esto se repite miles de veces. Incluso, anecdóticamente, un paciente que están reanimando en Estados Unidos contó lo que estaba pasando en las antípodas, en Australia. Hay una transferencia de información independiente del espacio, la distancia es igual, y del tiempo, es en el mismo momento todo. A continuación, ellos hablan del contacto con unos seres de luz, unos dicen seres de luz, otros ángeles, etc., que les ayudan, les orientan, y ellos cada vez empiezan a notar más una sensación de paz, de armonía, de gozo. Es frecuente que contacten con seres queridos ya fallecidos, con los que estaban afectivamente muy unidos. Esta enferma, por ejemplo, contactó con su madre. Y después de contarme esto, me dijo: doctor, esto de la muerte no es cierto. Mi madre había muerto hacía tiempo. Estuve abrazada con ella, contacté con ella telepáticamente. Me dijo que me esperaba. Es decir, no, la muerte, el cuerpo se va, pero mi auténtica madre persiste. Yo he estado con ella. Y esto lo repiten, pero todos los que contactan con familiares. Y a continuación todos hablan de una luz. Y cuando contactan con esta luz, que puede ser a través de un túnel, de un puente, de una zona oscura, pero al final una luz, hablan de una sensación de paz, armonía, gozo y sobre todo amor, que adquieren unos dinteles jamás vivenciados en la dimensión humana. Es frecuente que nos digan: falta terminología lingüística en nuestra lengua habitual para expresar la intensidad y las manifestaciones que tienen. Es frecuente también que vean su vida como en una pantalla, pasada, presente y algunos futuro. Y todo en un tiempo, en el momento presente, actual. Solo hay un tiempo en la otra dimensión, el ahora, el momento actual. Y finalmente se presenta el venir, volver o no volver. Yo no soy vidente. Qué dilema, ¿eh? Yo no volver soy, o no volver. No soy vidente ni medium. Yo los que no vuelven no lo sé. Sé mucho porque he leído mucho, pero yo no tengo experiencia personal. Yo tengo experiencia de los que han vuelto y me han contado lo que han visto. Y pueden venir por dos cosas. Unos no quieren venir, la mayoría, esta enferma no quería venir. Y los seres estos de luz le dijeron que tenía que volver a terminar su ciclo en la dimensión humana. Mire, sí es importante que ella, al hablar conmigo, me dijo: usted me hizo una mala pasada. Va y me reanima. Yo no quería volver y usted me reanima. Era su camino, lógicamente. Yo fui un medio que no tiene nada que ver, ¿no? Un medio que en su vida para a cumplir una función. Esto, un caso. Y tengo otro caso de un médico, fíjense, un médico, un médico que un día se levanta de la cama y tuvo lo que se llama un síndrome de Stokes-Adam, un bloqueo completo, un trastorno del ritmo muy grave, que para bruscamente el corazón. Este enfermo cayó bruscamente al suelo, muerto. Él salió lo mismo. Y una sorpresa tremenda porque vio su cuerpo todo doblado entre la pared y la cama, su cuerpo lo identificó allí. Este enfermo tuvo una experiencia cercana a la muerte en los ítems que hemos descrito y al final, cuando llegó y vio su vida, dijo: yo quiero volver a reparar una serie de cosas que he hecho yo durante mi vida. Voluntariamente, algunos por responsabilidad, para reparar determinados actos que han hecho en la dimensión humana, ellos solicitan regresar. Estas son las experiencias. Pero yo lo que quiero que quede claro es que, curiosamente, si cogen libros de Raymond Moody, de Elizabeth Kubler-Ross, por ejemplo, un libro que aconsejo mucho es Eben Alexander. Eben Alexander es un médico, un neurocirujano famosísimo de Harvard,
que cuando le hablaban de esto decía, todo esto son alucinaciones, déjense estar de preocuparse. Este hombre un día, por la noche, tuvo dolor de cabeza, al cabo de poco tiempo entra en coma, tengo una meningoencefalitis por un colibacilo, un gram negativo gravísimo, o se mueren todos o quedan con secuelas. Lo llevaron a su hospital, estuvo 6 días en coma, intubado, se despertó, se recuperó. Hoy es un gran defensor a nivel mundial de la realidad de las experiencias de Cana Salama. Y ha escrito un libro precioso, tiene 2, pero uno que es La prueba del cielo. Aconsejo que lo lean, que es realmente espectacular. Tomar nota, amigos. Es decir, que si ustedes miran la biografía verán que lo que les cuento yo es lo que cuentan miles y miles de personas. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser esto? Ya no es casualidad, cuando todos cuentan lo mismo. Y son personas que no tenían ni idea de que existía este fenómeno. Y muchos ni creyentes. Ni en creyentes. Estos temas. Ni creyentes. ¿Ha visto la película Nuestro Hogar? Nuestro Hogar. Nuestro Hogar, sí que la he visto. Y tanto que sí. Esta película muestra diferentes ministerios que pasa el ser humano. Nos explican muy bien el protagonista lo que ocurre durante el periodo, que está entre 2 situaciones distintas. Su opinión me interesaría saberla. ¿Cuál es su opinión referente a esta película? Si estos estadios por el que pasa el ser, Yo ya le he dicho que yo no soy medium. Yo medito y llego a situaciones profundas. Me enseñó una persona muy importante. Hice un curso muy extenso de meditación. Y llego a contactar. Pero el próximo paso, que es el desdoblamiento o pasar al plano astral, yo no tengo experiencia en esto. Es decir, yo no puedo decir exactamente porque no tengo experiencia. Tengo experiencia de los que vuelven y me han contado lo que han vivido. Pero los que pasan durante el tiempo que fallecen, no vuelven y están un tiempo allí, yo no sé. He leído mucho de esto y he visto películas y todo. Yo estoy convencido que esto es verdad. Que se pasa por esos ministerios. Y tanto que sí. Cada alma tiene su proceso, ¿no? Exacto. Depende mucho de lo que en filosofías orientales hablan de karma. El karma es durante nuestra vida en la dimensión humana, por nuestros actos, por la ley de causa-efecto, tenemos una evolución. Esto lo explicó muy bien un jesuita, Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, un jesuita que por gran paleontólogo casi lo excomulgan, lo desterraron, lo dejaron publicar. Dice que nuestra vida es empezar en el punto alfa, lleno de impurezas. Vamos eliminando impurezas hasta llegar al punto omega, que es la santidad o budeidad o iluminación en las filosofías. Son los avatares ya. Pero en el camino, por ejemplo, piense Hitler o esta gente tan malita que tristemente corre y se mueren. Se van con muchas impurezas. Entonces nos llevamos esto. Esto es el subconsciente de Freud, que es toda nuestra historia, con todos nuestros actos que cumplen la ley de causa-efecto. Se podría purificar y restaurar. Entonces, en el otro plano, en el plano astral hay distintos niveles, que es lo que cuenta muy bien Nuestro Hogar en la película. Aquella película, hay película y el libro y tal, es muy buena, es bonita y es cierto. Es lo que cuentan las personas. Por ejemplo, si ustedes ven cosas, los lamas tienen esta capacidad de llegar a situaciones muy profundas y en mundo entran en el plano astral, cuentan exactamente esto. Son las branas, son los planos que hay. Y hay otra película también muy valiosa, doctor, que es La Cabaña. La Cabaña. La Cabaña. Sí, no la he visto esta. Se la aconsejo, es buenísima. Se lo agradezco. El mensaje, mucho. amigos, si no habéis visto La Cabaña, os la aconsejo encarecidamente porque vais a comprender muy bien el proceso de la muerte y lo que sucede allí. Aunque el doctor, como dice él, no es medio Yo lo que vidente. pasa, Francisco, es que yo no quiero, precisamente, yo pienso que mi mensaje, que mi finalidad total es intentar ayudar a despertar conciencias, que es lo que pienso que tiene que cambiar el mundo, no lo cambiará el ego, es la supraconciencia, nuestra auténtica identidad, porque se mueve con los arquetipos de Platón, Kant y Jung, y estos arquetipos condicionan una dinámica vital muy buena, que es empatía, altruismo, bondad, justicia y amor. Cuando haya una masa suficiente que se rija por la supraconciencia, nuestro mundo cambiará. Entonces, yo creo que mi mensaje yo lo he polarizado totalmente en el sentido de pruebas objetivas que yo certifico. Por ejemplo, que los enfermos me dicen que han visto esto y esto y esto, yo puedo certificarlo exactamente porque lo vi
y por qué en los ordenadores consta, fundamentándome en el paralelismo que hay con los principios de la física cuántica, de la mecánica cuántica, que nos explican y justifican que pueden atravesar una pared. Es el fenómeno túnel que se llama. Esta transferencia de información tiene un paralelismo con el entrelazamiento cuántico. Es decir, yo me muevo siempre en este plano científico y objetivo. No quiero entrar en el plano de que yo no he estado allí, no lo sé, he leído mucho, sé lo que pasa, como tú lo has comentado, pero no quiero entrar en este plano, porque entonces pienso que pierdo credibilidad en mi mensaje. Quiero basarme totalmente en pruebas objetivas y científicas. Muy bien, y el ser humano, cuando bajamos aquí a la Tierra, doctor, nacemos para vivir toda una vida. ¿El objetivo cuál sería? El objetivo principal, ¿por qué bajamos aquí? Es importante, es una de las preguntas existenciales básicas del ser humano. Todo ser humano se hace una serie de preguntas que todas nos las hacemos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Si no tenemos sentido en la vida, se hacen barbaridades. Miren, tristemente se ha hecho un estudio estadístico, ha intervenido el Colegio de Médicos incluso, y se ha mirado cuál es la causa de mortalidad. Se ha visto que la supervivencia en Cataluña es muy buena, pero la principal causa de mortalidad de los 15 a los 35 años es el suicidio. Fíjense bien que le digo. Cuando la persona está llena de ilusión, de objetivos, de potencialidad vital y anímica para desarrollar una vida. Esta gente que tienen todo lo material, todas las comodidades materiales. ¿Qué demuestra esto? Que lo material no da sentido a la vida. Ni felicidad. Ni felicidad. Lo material da momentos de placer, que desde el punto de vista neuroquímico, neurofisiológico, se mueve con neurotransmisores, que es la dopamina, que estimula mucho las neuronas. Por esto el placer se acompaña de gran excitabilidad. En cambio, la auténtica felicidad se mueve con el neurotransmisor, la serotonina, que frena la actividad neuronal. Y esta solo es una corriente que se origina en nuestro interior, en la supraconsciencia, y se proyecta hacia afuera con una dinámica vital de los arquetipos que hemos citado anteriormente. Pues cuando vemos esto, esta juventud no tiene objetivos, tiene todo lo material, pero no lo tiene. ¿Por qué? Porque la finalidad de nuestra vida es el ser, con mayúscula, descubrir nuestra supraconsciencia, que es lo que nos da la auténtica felicidad y la auténtica libertad. Nunca seremos libres con el ego. En cambio, seremos felices y libres con la supraconsciencia. Nuestra finalidad es ir eliminando estas impurezas y hacer lo necesario para descubrir nuestra supraconsciencia hasta que lleguemos, como dice Teilhard de Chardin, al punto mega, que es la santidad. Son las personas santas que las hacen santas. Esta es la finalidad. El ego lo que persigue es hacer y tener. Cuanto más tenga, mejor. Esto no da la felicidad. Esto te lleva a veces al suicidio. ¿Cómo está pasando? En cambio, el que se mueve con la supraconsciencia es una persona empática, altruista, que da. El ser se acompaña de necesidad de dar. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, el que vive sin servir no sirve para vivir. Esta es la expresión típica de una santa. Esta ya llegó al punto mega. Esto su supraconsciencia le dijo que dijera esta frase, que se inventara la realidad existencial. Esta es una persona que está contactando ya con su supraconsciencia. Ha conseguido el objetivo fundamental de nuestra vida en la dimensión humana, que es tridimensional. Descubrir el ser, la supraconsciencia, no el ego. El ego es traidor, tiene unas armas muy potentes para evitar que se manifieste la supraconsciencia, que son la ignorancia. La mayoría de gente no sabe lo que estamos diciendo ahora. Se creen que triunfar en la vida es tener un coche estupendo, tener esto, riqueza, poder, dominio, fama. Pero si los que tienen esto se suicidan luego. Es decir, el ego se mueve en la ignorancia.
Y cuidado, que esto lo quiero decir también, que los poderes fácticos, la política y los medios de información les interesa tener una sociedad ignorante, porque la llevan donde quieren. A uno que conozca su supraconciencia, que sea auténticamente feliz, nunca será violento, pero no le engañan, no le engañan. Segunda arma que tiene, la afección por lo material. El ego venga a recoger, trabajar, lo que sea, para buscar, acumular materia, bienes materiales. Tercero, egoísmo, todo para mí, los demás que se espabilen. Y cuarto, el miedo. Nuestra sociedad está llena de miedo. ¿Por qué hay tanto miedo? Hay miedo por el ego. Cualquier miedo que tenga el ser humano, por banal que sea, es miedo a la muerte. Porque el ego sabe que con la muerte física, como se estructura en la materia, desaparece. En cambio, la supraconciencia sabe que la muerte física es un paso. A mí me lo dicen, estos enfermos que han tenido una experiencia cercana a la muerte, es muy típico que me digan, doctor, a mí la muerte no me preocupa en absoluto. No tienen miedo a la muerte. Nadie le gusta sufrir. El tránsito, que es doloroso, a veces molesto. Yo, por ejemplo, el día que llegue, porque ya saben que la muerte es lo más democrático que hay, nadie se escapa, aunque no queremos hablar y nos da miedo, nadie se escapa. Es lo más democrático del mundo que hay, la muerte. A mí la muerte les puedo asegurar que no me da miedo, lo que pasa después. Ahora, yo el día que esté mal y tenga dolores diré, yo quiero cuidados paliativos para quitar el dolor. Esto es lógico y tenemos derecho a pedirlo. Pero lo que es afrontar la muerte, estos pacientes no tienen en absoluto miedo. Yo les pregunto, entonces, ¿para usted qué es nacer? Dice, nacer es lo más fácil del mundo. Es ponerse dentro de un estuche, de un traje, que es el cuerpo. Y el cuerpo es polvo de estrellas que se realizó, se produjo hace 13.800 millones de años en el Big Bang, que durante un tiempo me presta unos cuantos átomos para hacer mi traje, para que yo haga mi camino, que es descubrir mi ser. Y cuando he hecho mi camino, lo devuelvo. Es la muerte física. No se pierde un átomo, todo vuelve al universo. Es igual que lo queme, que lo incinere, que lo entierre. Es igual, todos los átomos vuelven al universo y no se pierden. Y me ha servido como estuche para que yo haga mi camino. Y voy a una situación mejor, no quieren volver. Dice, para mí, morir es pasar a algo mejor. Esto te lo dicen la gran mayoría. Algunos no, algunos quieren volver, como le he dicho, para restaurar, ¿no? Restaurar cosas, ¿no? actos que han realizado durante su vida que van contra los principios de la supraconciencia. Hablabas desde el ego anteriormente, Manel. La paz, por lo tanto, no se puede conseguir desde ahí jamás. Jamás. La paz tan buscada Jamás. actualmente. El ego se mueve siempre en situaciones conflictivas, egoístas. Por esto yo cuando veo estas reuniones que hacen los políticos, por ejemplo, el Tratado de Kioto, el de París, que vamos a arreglar el mundo y no lo vamos a contaminar, en absoluto no se arreglará nunca nada. No cumplen, porque el ego siempre a recoger cosas, egoísmo. Yo para mí todo, si tengo que cargarme el universo con un hecho determinado para que yo me beneficie, lo continuarán haciendo. Solo salvaremos el mundo cuando actuemos con la supraconciencia. Esto lo describió muy bien James Lovelock con la hipótesis de Gaia, que dice, lo demuestra muy claro esto, que todo nuestro planeta y el universo es holístico, es un fractal. Es decir, está todo interconectado. Y esto se nota muy bien y lo explica muy bien los enfermos cuando están en la situación astral durante el periodo de su experiencia cercana a la muerte. Una de las vivencias que tienen, que te lo dice muy claro, dice, doctor, uno tiene la sensación de que es universo, de que forma parte del universo, que es naturaleza, está unido, todo, hermanado amorosamente, me siento universo. Y esto les puedo asegurar que en la meditación profunda se nota y se descubre esto. Cuando se llega en planos profundos de meditación, uno nota que es universo. Y la persona que es consciente que es universo, que es natura, que estás hermanado a todo, usted cree que entonces
voy a estropear y a tirar plásticos al mar yo? Por favor, hombre. Yo si veo uno lo recogeré, yo no voy a tirar plásticos. Y aquí continuamos, amigos y amigas, familia, con público que nos ha venido a visitar hoy, viernes, 11 y 25 de la mañana. Vamos a dar paso a Gonzalo, que veo que tiene el micro. Gonzalo, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Manel, mi pregunta es sobre la supraconciencia. ¿Qué recomendarías para estos seres humanos que vivimos aquí en el día a día? ¿Qué ejercicios o qué tips claves para poder conectar con esa supraconciencia? Y si crees que hay personas que lo logran. Le agradezco la pregunta, porque lógicamente yo con mis investigaciones, pues yo explico una situación con pruebas objetivas y con una base científica. Entonces, si nuestra realidad existencial es la supraconciencia, ¿cómo la vamos a...? Hemos de descubrirla, contactar con ella. ¿Qué medios hay para contactar y descubrir la supraconciencia? 4 métodos hay. El primero es tener una experiencia cercana a la muerte. No le aconsejo que la busque, porque no lo recuperamos todos. En el primer minuto, si aplicamos rápidamente las medidas de reanimación cardiorrespiratoria, estadísticamente llegamos a recuperar el 30 y tantos, 33% de pacientes, nos volvemos a la vida. Pero pasado el primer minuto, esto cae al 14%, y cuanto más tiempo pasa, las posibilidades son más remotas. Por lo tanto, no le aconsejo. Pero esto es una forma inconsciente de descubrir la supraconciencia, porque el enfermo está sin actividad intelectual. Segundo método, es el más importante, de manera consciente, la meditación. Es fundamental. La meditación es una técnica, hay muchas, que nos permite eliminar el gran bombardeo de estímulos externos e internos que tiene nuestra mente, que nos distrae continuamente, que es un arma potentísima del ego para distraer nuestra mente, que no nos permite concentrar. Y entonces, con estas técnicas de meditación nos centramos en un pensamiento, puede ser la respiración, un mantra, hay muchas técnicas, y con la experiencia, hay que hacer muchas horas de meditación, cada vez uno va pasando distintas etapas. Lo primero que nota es que pierde la conciencia del cuerpo, no es consciente que tiene brazos, piernas, etc. En segundo lugar, se consigue una relajación muscular total. En tercer lugar, relajación mental. Elimina todos los pensamientos que le distraen. En cuarto lugar, se concentra intensamente en algo. Un mantra, la respiración depende. Y entonces, cuando tiene más experiencia, entonces empieza a notar. Lo primero que nota es una sensación de laxitud que se acompaña de sensación de paz, armonía, gozo interior. Y si esto va más hacia adentro, nota lo que dicen los enfermos, profundiza más lo que dicen ellos. Tiene usted una sensación de abertura, de amplitud inmensa, y se siente que usted forma parte de todo el universo, que es naturaleza, que está unido a todo ser humano. Se da usted cuenta que la persona más innoble, más mala que usted pueda imaginar, es hermana suya, tiene lo mismo. Lo que él tiene un ego tremendo, que tiene tremendamente tapada su supraconciencia. Pero es hermano mío. Todos hacemos una unidad, es todo un ecosistema. Y evidentemente si tiene experiencia y tiene capacidad, entonces viene el próximo paso, que es conscientemente lo que se llama el desdoblamiento. Se desprende la supraconciencia y tienen autoscopia, que se llama. Es decir, que ven su propio cuerpo en una situación de mínima actividad vital. Entonces se desprenden y pueden hacer sus viajes astrales. O sea, la meditación es el mejor método que hay. Tercer método. Hay personas que tienen una crisis existencial profunda porque tienen una estructuración psicológica que es un autoengaño. Y llega un momento pues, que están con angustia, con malestar, se dan cuenta que son falsos ante sí mismos, y entonces hacen la auténtica crisis. En los momentos más profundos de una crisis de desestructuración neurótica, que se llama, hay personas que han tenido la suerte de ver
la supraconciencia que les ha ayudado a salir de este trance, eliminando incluso pensamientos de suicidio. Esto es un don, una gracia. Quien lo tiene, tiene esta gran suerte. Pero es una cosa que es un don que le aparece. ¿Por qué? Pues habrá una conciencia primera que lo hace. No hemos hablado de la conciencia primera, podemos hablar que es muy interesante este tema. Y la última forma es, si nos dice que la supraconciencia se mueve con empatía, altruismo, bondad, justicia, amor, practiquémoslo conscientemente. Eliminemos la ignorancia. Hay una gran cantidad de bibliografía. Yo he leído muchísima y mucho, he estudiado mucho. Es tremenda la cantidad de bibliografía que hay en revistas científicas de impacto de primera línea y libros de autoayuda, una cantidad de libros escritos al respecto que nos pueden. Y entonces es adoptar esta dinámica y siempre presidido por la frase que les he dicho antes. Usted notará que contacta con la supraconciencia cuando la frase de la Madre Teresa de Calcuta es el eje de su vida. Usted disfruta más dando que recibiendo. El que vive sin servir no sirve para vivir. Así descubrirá su supraconciencia. Vamos con una pregunta. Silvina, adelante con tu pregunta. Sí. Buenos días, doctor. Primeramente, como siempre, muchísimas gracias. Yo soy una de las privilegiadas de haber tenido una experiencia cercana a la muerte. En la vez anterior también lo comenté con usted, no sé si lo recuerda. Y puedo dar fe para todos los que estamos aquí, para todos los que nos ven luego, que es tal cual todos los procesos como usted lo ha detallado uno a uno. Esa es la experiencia que yo he tenido. Y el amor es la energía más elevada que podemos experimentar cuando estamos en ese proceso, en esa transición. Y lo más lindo es que en mi proceso, cuando desperté, tuve la sensación de haber visto a la Madre María Teresa de Calcuta que me masajeaba la mano. Y ahora cuando usted la acaba de nombrar me he emocionado porque he recordado ese momento. Y no tengo preguntas, simplemente agradecimientos para usted por su gran labor y por este despertar de conciencia para la gran humanidad, para la nueva humanidad. Gracias. A ti. Le agradezco la sinceridad y amabilidad que ha tenido de venir y de contar esta realidad. Porque piensen que una de las cosas, yo he seguido estos pacientes durante años para ver el impacto psicológico que condiciona la experiencia cercana a la muerte. Es muy profunda, ¿eh? Sobre todo lo que hace referencia a su concepción existencial que cambia, y esto determina un cambio importante en su dinámica vital, en su rol vital, la manera de actuar en el día a día. Y una de las cosas que tienen estos enfermos, estas personas que han pasado una experiencia cercana a la muerte, es que tienen miedo de contarlo. Tienen miedo de contarlo por la gran incomprensión que encuentran en su entorno. Médicos, enfermeras, familiares, amigos. Y yo siempre cito que hay casos incluso que son personas que lo manifiestan y los han tratado de psicópatas, incluso han recibido tratamiento psiquiátrico. Usted tiene la valentía de decirlo aquí y públicamente, que lo vea mucha gente. Y me gusta lo que ha dicho, porque fíjense bien que es un caso más de lo que les he dicho. Si cogen las revistas médicas y libros, verán que son miles y miles y todos cuentan. Es evidente que unas pueden ser, la manera que lo cuentan, lógicamente influye el nivel cultural de la persona y las creencias religiosas. Por ejemplo, la persona que es muy devota, cuando hablan de la luz, sabe que me dicen, he visto a Jesucristo, he visto a Dios. Te lo dicen esto. Yo no quiero poner terminologías porque ya les he dicho que mi mensaje, pienso que con esta sociedad tan materialista, no quiero poner ningún término que no sea objetivo y con base científica. Porque en el momento que lo ponga, puedo perder ante un colectivo muy importante científico credibilidad. Por esto acepto que una persona me diga, y lo comento aquí porque usted lo ha dicho, que hablan de Dios o de Jesucristo. Pero quiero decir que esto es una cosa, lo importante es que ven una luz que les llena de paz, de amor, y un amor de una intensidad jamás vivenciado en la dimensión humana, que usted también lo ha hecho referencia. Sí, yo lo primero que sentí en mi experiencia, el micrófono sí, lo primero que sentí en mi experiencia fue maravilloso porque me abrazó el mismo Jesús. Y yo de pequeña, como dice usted, fui a un colegio religioso,
y para mí era el Sagrado Corazón de Jesús, que era el colegio al que yo fui de pequeña, y era el mismo y me abrazó. Y luego cuando bajé para incorporarme otra vez en mi cuerpo, sentí como atravesar el techo de las habitaciones, el hospital entero. Sentí la Madre María Teresa de Calcuta como si fuera muy real, la sensación en la mano, como animándome, pero en la mano. Me trasladé en tiempo a la Puerta de Oro de Jerusalén, que era algo que no tenía en cuenta, pero cuando se lo conté a personas especialistas me dijeron que era eso el sitio donde había estado. He tenido la sensación como de subir en un ascensor a muchísima velocidad. Esa sensación tuve, como si fuera un tubo. Era oscuro, pero a la vez había luz. Y ahí fue donde viví la experiencia con Jesús. Y para mí es toda una bendición. También esto despertó mucho mi intuición, además de que me cambió la vida en general. Y evidentemente para mí la muerte no existe. Usted tuvo una auténtica experiencia cercana a la muerte completa por Bruce Grayson, según los de esto. Pero fíjense usted que explica lo que cuentan todos. Hay tres aspectos fundamentales en todo lo que cuentan, si lo investiga. En primer lugar, que ellos se comunican telepáticamente, con la mente. En segundo lugar, el espacio no existe. Si usted piensa que quiere estar en Australia o en Jerusalén, en el mismo momento que lo piensa, usted está. Hay una transferencia de información independiente del espacio. Quiero estar en Jerusalén, en el muro de las lamentaciones. Si lo hubiera pensado, en aquel preciso momento usted estaría allí. Y en tercer lugar, todo es presente. Solo hay un tiempo. Usted puede recordar cosas de su vida, pero todo lo verá como si lo estuviera viviendo en aquel momento. Solo hay presente en el momento, en el plano astral. Otro aspecto importante que usted ha dicho, que ellos lo manifiestan, la intuición. ¿Qué es la intuición? Es la precognición, la capacidad de poder discernir y afirmar lo que ocurrirá en un futuro, que en la dimensión humana esto no es posible, porque nosotros nos movemos en el tiempo es lineal, pasado, presente y futuro. En cambio, en el plano astral, como demostró Einstein y Stephen Hawking, es circular. ¿Qué quiere decir circular? Que solo hay presente. La eternidad es la ausencia de pasado y de futuro en el plano astral. Todo es presente. Y se vuelven tremendamente intuitivos. Ven lo que pasará porque es presente para ellos. Y después se les despierta mucho la espiritualidad. Usted ya lo veo que tiene una gran espiritualidad. Pero cuidado, es una espiritualidad que es la necesidad imperiosa de que la supraconciencia, que es holística respecto a la conciencia primera, hay una conciencia primera, una inteligencia primera, un diseñador inteligente, un principio de todas las religiones. Le puede llamar Dios, Abba, Alá, Jehová, registro acásico, Brahma, Tao, llámele como quiera, pero hay una inteligencia primera. Y hoy podemos demostrar su existencia a través de la cosmología y a través de la física teórica en los aceleradores de partículas. Por ejemplo, ustedes saben que en la década del 2010 se descubrió el bosón de Higgs. Es una partícula esencial que es la que nos explica la formación de materia, la unión de las partículas elementales para formar átomos. Si no existiera el bosón de Higgs, no existiría el universo y no existiríamos nosotros. ¿Saben cómo le llaman? La partícula de Dios. Es decir, que con la física teórica y la cosmología podemos demostrar científicamente que hay una conciencia primera. El que ha contactado con su supraconciencia tiene espiritualidad. Es la necesidad imperiosa porque esta supraconciencia es holística. Tiene las propiedades, es Dios que tenemos dentro. Y tiene las propiedades. Omnipresencia es eterna. Omniscencia, lo sabe todo, la intuición. Omnipotencia, el artista. ¿Qué es la obra de arte? Es la expresión en un momento determinado de la supraconciencia del artista que lo plasma con un lenguaje artístico, la pintura, la escritura, la música. Le preguntaban a Giacomo Puccini, ¿cómo es que usted ha hecho estas obras maravillosas, la Bohème, Madame Butterfly? ¿Sabe qué contestó? Dice, yo soy el obrero del Todopoderoso que me ha mandado que transcriba esto para la humanidad. Es su supraconciencia que es Dios en cada uno de nosotros. Lo dijo Jesús.
sois hijos de Dios, estáis hechos a imagen y semejanza de Abba. Abba es la conciencia primera. Lo que pasa es que el ego nos separa, este es el problema, crea el gran dualismo, la separación entre observador y todo lo demás. Pero usted tiene una gran suerte, usted ha contactado y nunca lo olvidará. Por más tiempo que pase, más se acordará. Vamos a por más preguntas, que el tiempo... Hola, doctor, buenas. Yo le quería preguntar si este proceso que cuenta de las personas enfermas, que pasan el proceso cuando dejan el cuerpo, si también es aplicable a los accidentes. La muerte, la causa de la muerte puede ser el tipo que sea, pero el tránsito de la vida al plano astral, donde va nuestra supraconciencia, que es eterna, este tránsito es indistinto. Puede ser bruscamente o puede ser progresivamente con una enfermedad que nos vaya deteriorando. Pero al final el tránsito es el mismo. Lo que pasa que la manera de desprenderse, esto yo no lo sé. Dicen las personas que tienen más capacidad perceptiva de otros planos energéticos que yo no tengo. Dicen que el desprendimiento, saben que hablan del cordón de plata, cuando se rompe, se desprende, si se va enseguida, no se va enseguida. Esto yo no lo sé. Pero los que tienen capacidad de percibir estos aspectos trascendentes, el desprendimiento de la supraconciencia a través del cordón de plata puede variar, depende de la forma de vida, si es brusca o es progresiva. Esto es cierto. Gracias. Francisco, gracias por abrir esta ventana a la nueva humanidad, nunca mejor dicho. Y ahora me dirijo al doctor, soy una fiel seguidora suya. Gracias. Y quiero preguntarle, las personas que tenemos miedo a la muerte, ¿cómo podemos de alguna manera prepararnos y acogernos a todas estas realidades que usted cuenta? Mire, se lo he dicho antes y voy a insistir. Mientras impere en usted su falsa identidad, lo que yo llamo el no yo, es decir, el ego, tendrá miedo, vivirá con miedo. Le asustarán muchas cosas, de todo tendrá miedo, por nada tendrá miedo. Y no le digo cuando llegue a la muerte, tendrá terror. Porque la muerte física, como manda el ego, la muerte física, el ego sabe que es el fin de su existencia. ¿Qué tiene que hacer usted? Descubrir su supraconciencia. En el momento que la descubra, le aseguro que perderá el miedo a la muerte. ¿Cómo tiene que descubrirla? Medite. Este es el camino. La meditación bien hecha. Le aseguro que esto es el camino. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias, doctor, porque me está haciendo una labor que yo creo que es importante, porque nos ayuda a desaprender toda la información, la falsa información que hemos recibido. Y por eso, muchísimas gracias. Mi pregunta es respecto a cómo explicaría usted el tema de la reencarnación. Yo he leído el libro de Bruce Lipton, que es un biólogo que explica la espiritualidad. ¿De Brian Weiss? ¿De quién leyó? De Bruce Lipton, la biología de la creencia. Sí. Él estudió, investigó las células madre y bueno, pues a través de su investigación logró explicar la espiritualidad. Él dice que somos... Bueno, que igual que las células tienen receptores y que responden al entorno, por eso explica el tema de la epigenética, dice que nosotros también, nuestro cuerpo tiene unos receptores que reciben esa información y que cada alma sería como una información, ¿no? Que como es eterna, pues recoge toda la información. Es como, él explica el cuerpo como un televisor, y cada alma como si fuese pues, una persona que conecta con un dial y con una emisión muy concreta. Y para mí, no sé, eso explica un poco
eso que escuchamos de que somos fractales, ¿no? de esa supraconsciencia o de esa unidad. No sé cuál es su opinión al respecto sobre la reencarnación, porque lo que haríamos sería cambiar de vehículo, ¿no? ¿Cómo lo explica usted? Gracias, doctor. Le agradezco la pregunta. Y sabía que saldría la reencarnación, que siempre sale. Fíjense ustedes que yo no he hablado de reencarnación, porque la reencarnación supone lo que pasa después de la muerte física, lo que pasa a los que no vuelven. Ya les he dicho que yo quiero hablar de lo que veo, puedo estudiar y los principios científicos que me pueden dar un soporte a lo que digo. Los que pasan allí, yo no lo sé, no tengo esta capacidad, por esto no quiero hablar de la reencarnación. Pero de todas maneras yo tengo mis puntos de vista de la reencarnación. La reencarnación para mí existe, es una realidad, científicamente demostrada. Es evidente que estamos en un entorno religioso que tiene su gran impacto en la población católico y la Iglesia Católica no acepta la reencarnación. Habla de la resurrección al final de los tiempos, pero no habla de la reencarnación. La reencarnación está demostrada científicamente. Primero, lean los trabajos si les interesa de Brian Weiss y de Jan Stevenson, sobre todo Jan Stevenson. Brian Weiss explica de una manera objetiva lo que él encuentra y lo que está relacionado con la reencarnación. En cambio, Jan Stevenson es un hombre que se ha ido a Beirut, se ha ido a la India para comprobar casos de reencarnación y demostrarlo objetivamente que esto es real. Y con la hipnosis retrógrada, la hipnosis profunda, se puede regresar a vidas pasadas. La gente que tiene experiencia en esto, estos dos lo hacen y curan neurosis de pacientes cuyo foco que desencadenó la neurosis era en vidas pasadas. Es decir, que todo esto es una realidad. Aparte de esto, ya hemos dicho que nuestra auténtica realidad existencial es descubrir el ser. ¿Usted cree que con una vida hay bastante? Vemos cada personaje, incluso nosotros mismos tenemos mucho que pulirnos aún. Entonces no es suficiente una vida, hay el samsara que dicen en las filosofías orientales, la rueda de nacimientos, vidas y muertes, nacimientos, y cada vez vamos eliminando impurezas. Usted ha dicho una cosa también interesante, que es que hemos de ir eliminando el miedo que nos pusieron con la concepción religiosa. Nos pusieron un Dios que era un juez que castigaba, el infierno, las llamas, el dolor, sufrimiento. Todo esto es mentira, esto. El Dios es el Dios de Spinoza. Es un Dios que es pura bondad, comprensión, amor, perdón. Él ya lo sabe que vamos a caer en la dimensión humana. Lo que tiene importancia es reconocer cada obstáculo que tenemos en la vida es una enseñanza para que aprendamos y vayamos evolucionando hacia el punto omega. Y en una sola vida no tenemos. Entonces, esto es lo que dicen los que tienen capacidad de visionar el mundo astral. Yo esto no lo sé, pero dicen que cuando la supraconciencia pasa estos distintos planos en relación a su karma, su evolución, allí van evolucionando, llega un momento que son ellos mismos que escogen un entorno apropiado para reencarnarse y seguir su evolución hacia el punto omega, hacia la santidad. Esto es lo que dicen los que lo ven. Yo esto no lo sé, repito, yo no tengo esta capacidad, pero estoy de acuerdo que la reencarnación es cierta. Pero yo no hablo de ella porque, repito, es un tema que yo no conozco, no tengo experiencia, no puedo contactar con ella porque no tengo esta capacidad y forma parte del plano del enfermo que no vuelve, cosa que yo no puedo hablar. Jo hablo de los que vuelven. Aquest canal té un altre canal a YouTube fet amb intel·ligència artificial, on mostrem històries de misteris. Veu? Aquesta és la imatge del nou canal. Perquè el vulgueu conèixer, aquí va un tràiler.
Si us interessa seguir les històries de misteris a través de YouTube i amb qualitat d'intel·ligència artificial, aneu a aquest canal, posem-lo ara tot a pantalla, aquesta cartolina, aquesta imatge, aquesta, aneu allí i el veieu i us podeu subscriure, perquè és gratuït per tots els espectadors i seguidors d'aquest programa. L'adreça és aquesta, youtube.com/, aleshores en mayúscula, misteris-Darbó. Repeteixo, youtube.com/misteris-Darbó. Mireu-lo, perquè és gratuït i val la pena. Misteris amb intel·ligència artificial. Aquí acabem el programa d'avui. Per tant, tanquem la llibreta i ens acomiadem fins la setmana que ve, que recordeu, al mateix dia, a la mateixa hora, al mateix canal, teniu una cita amb el programa Misteris amb Sebastià Darbó. Bones i màgiques nits. Misteris amb Sebastià Darbó.